Hola, buenas noches. Hola, hola. Estamos ya por dar inicio al tema de hoy. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Creo que es un tema que necesitamos estar teniendo presente porque es la persona de Dios que está con cada uno de nosotros en este tiempo y Él es el que hace que todas las cosas que el Señor ha dicho que van a ser sus hijos, pues sucedan. Él en nosotros. Así es, y bueno, la realidad es que cualquier cristiano necesita tener claro que es alguien de quien debemos hablar, pero con quien nos debemos relacionar. Y definitivamente no creo que se pueda tener una vida cristiana fuerte, vigorosa, saludable inclusive, si no tenemos una relación de algún tamaño. A mí me encantaría pensar que muy íntima, ¿verdad? Pero de algún tamaño con el Espíritu de Dios. Yo creo que fundamentalmente tenemos que buscar, ahora sí que por todos los medios posibles, tener esa cercanía y esa relación con el Espíritu Santo, que es Dios, y que tengamos claro que Él está dispuesto, Él quiere tener una relación con nosotros, y es algo que tú y yo tenemos que también aprender y conocer. Dios quiere tener una relación con nosotros de una manera muy completa, muy plena. Y bueno, ya depende de nosotros cómo le respondemos, cómo aprendemos a escucharlo, a ver sus obras y también a dejarnos conducir por él. Entonces, estábamos comentando la semana pasada que desde el día que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y nos encontramos con Él, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él se queda con nosotros. De hecho, es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Él es el que nos guía a Cristo, el que nos convence de pecado para que podamos arrepentirnos como el Señor quiere que hagamos, y Él es el que nos va mostrando y revelando al Señor Jesús su obra, su sacrificio, el que nos da esa convicción de que ahora somos hijos. En fin, es indispensable para nuestra vida esa relación con el Espíritu Santo. Y bueno, estábamos comentando antes de empezar que es importante que todos tengamos claro que cuando hablamos de el Espíritu Santo estamos hablando de una persona. No es como una energía, no es como algo raro que se mueve, no, es alguien. Y como es alguien, tenemos que aprender que hay que tenerle honra, respeto, cercanía, consideración, ¿verdad? Procurarle, amarle, buscarle, en fin, hay una parte que nos toca a nosotros, como acercarnos a alguien con quien tenemos interés, ¿verdad? Del tipo que sea. Ay, qué interesados pueden, o sea, un interés general, ¿no? Puede ser un interés, dependiendo con quién te acerques, puede ser el interés que tienes, ¿no? Pero es un interés de una relación con alguien que es valiosísimo, importante para tu vida y con quien quieres tener cercanía porque la necesitas, pero porque la deseas, porque la anhelas. Dice la escritura, de hecho, de Él hacia nosotros, que Él nos anhela Sí, celosamente. celosamente. Eso quiere decir que hay un amor profundo de parte de Dios en el caso de la manifestación de Dios, que es el Espíritu Santo, hacia a nosotros los creyentes. Es el que nos lleva, como ya dijo mi esposa, ¿verdad?, a Cristo, a adorarlo, a honrarlo, a reconocerlo, pero también es quien nos enseña todas las cosas, apunta si te gusta apuntar, quien nos revela todas las cosas, quien nos lleva a Jesús siempre. Todo lo que hacemos o pensamos es el Espíritu Santo que nos guía a Cristo, a Jesús, ¿no? Entonces, de algún modo, tiene que tener claro todo cristiano, tú también y yo, que necesitamos que el Espíritu de Dios esté cómodo entre nosotros, porque Él es el que debe dirigir no solo mi vida personal y la tuya, sino la iglesia. La iglesia debe ser totalmente dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, nosotros como pastores es algo que procuramos todo el tiempo, ¿no? Sería ridículo pensar que tenemos la capacidad de hacer cosas que solamente Dios nos puede capacitar. A lo largo de los años hemos tenido que hacer muchas cosas que originalmente no habíamos aprendido, ¿no?
pero que el Señor en su poder, en su gracia, en su misericordia, ¿verdad? Dijo, ay, pobrecitos, vamos a ayudarlos. Nos ha ayudado, ¿no? Ujú. Sí, dice, Saludos a todos los que nos están saludando. Gracias por sus saludos, los estamos viendo. Sí, sí. gracias por estar aquí con nosotros hoy. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, aquí vemos que el Señor nos enseña y aquí cuando dice todas las cosas, abarca todas las cosas, y tenemos testimonios personales y de amigos que conocemos de años, que han tomado esta palabra. Me acuerdo tanto de una ocasión en que una amiga nos estaba platicando que ella tenía que entregar un trabajo y tenía que hacerlo en un programa de computadora que ella no sabía manejar, y entonces se acordó de esta palabra y oró conforme a esta palabra, y le dijo: Señor, tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Yo te pido que tú me enseñes cómo tengo que usar este programa porque no lo conozco y tengo que entregar este trabajo. Y dice que efectivamente pues ella no entiende cómo, pero empezó a utilizar el programa como si lo conociera ya, y gracias a Dios de manera sobrenatural pudo entregar ese trabajo y a tiempo. Entonces a veces pensamos que solo se refiere a la Biblia, a la palabra, pero claro, tiene que ver también con la fe de cada persona, ¿no? Pero el creer que el Señor dice que Él nos enseña todo y además nos recuerda todo lo que el Señor nos ha dicho. Entonces hay gente que dice: a mí me cuesta mucho trabajo aprender, o me cuesta trabajo memorizar, pero lo importante es que nosotros nos estemos llenando de esta palabra, que estemos conociendo al Señor a través de lo que Él nos ha dicho, y el Espíritu Santo se va a encargar de recordarnos la palabra en el momento en que lo necesitemos, y el Señor lo hace. De repente no sabes cómo, pero te acuerdas, ¿no?, de lo que el Señor dice respecto a alguna situación que estás pasando o que necesitas saber cómo orar. El Espíritu Santo te recuerda. Sí, o te ayuda a resolver problemas, ¿no? Asuntos que son complejos. Bueno, saber usar un programa sin saber usarlo, pues es algo muy complejo, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que son, les llaman ahora intuitivas, ¿no? Pero en realidad es que si no sabes, pues no sabes. Y te la pasas horas enteras tratando de investigar o aprendiendo. Sin embargo, cuando es Dios el que te va tomando y guiando, podrías aprender inclusive a hacer cosas que pareciera como si las hubieras sabido siempre, ¿sí? Y eso también lo hemos visto varias veces, sobre todo en gente que Dios le da como o despierta o le da el don, por ejemplo, para tocar un instrumento musical. Sí. Yo conozco personas que literalmente platican que de repente, ya estando ahí con el teclado, por ejemplo, empiezan a sentir como un impulso de Dios para mover los dedos, ¿verdad? Obviamente es una cosa que tú quieres recibir. Acuérdense que ya les dije la vez pasada que Dios no te forza. Tú estás tan anhelante, tan deseoso, tan con el ánimo, y Dios te está concediendo que puede hacer eso si tú quieres, ¿verdad? Que Él te mueve, de inicio por lo menos, para activar tu fe. Y empiezas a moverte en esa forma y empiezan a suceder muchas cosas. Bueno, pongo el ejemplo del instrumento musical. Pero bíblicamente hablando dice, por ejemplo, abre tu boca que yo la llenaré. Es exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, si tú en la fe te atreves a abrir la boca delante de quien sea necesario, no te preocupes por lo que vas a decir, porque Dios te va a dar las palabras y las va a poner en tu mente y en tu corazón. Pero no van a salir de tu estructura mental, sino que van a salir de esa espontaneidad que te da Dios por estar en comunión con Él. Uh-huh. Y es importante que aprendamos también a identificar su voz. Yo me acuerdo que yo tenía muy poquito tiempo de haber conocido al Señor, de haberlo recibido, y había muchas impresiones y cosas que llegaban a mí, a mi mente, y a veces hasta era dirección de qué cosas tenía que hacer,
pero yo todavía dudaba, ¿no? Si era yo o si era de verdad que yo estaba recibiendo algo de parte de Dios. Y cuando las cosas sucedían como yo las había percibido, vamos a decir, yo decía, porque yo le preguntaba, ¿eres tú, Señor? Y ya cuando las cosas pasaban o me salían bien, cuando yo los hacía conforme el Señor me había marcado, aunque no estaba segura si era algo mío o si era Dios, entonces le decía, ahora entiendo, Señor, que de verdad eras tú, ¿no? Pero es importante que aprendamos a conocer su voz y a reconocerlo, porque es algo que Él hace siempre. Él nos dirige, Él nos da sabiduría para lo que tenemos que hacer. O por ejemplo aquí dice en Hechos 13:2, dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Entonces aquí el Señor está dando una dirección de lo que se tiene que hacer, y estamos hablando de dos siervos tremendos del Señor que tenían una encomienda muy especial de parte de Dios y muy importante para la iglesia en ese tiempo, pero que además trascendió lo que ellos hicieron hasta nuestros días, ¿no? Está plasmado aquí en la palabra y es algo muy importante. Entonces, puede ser que el Señor nos quiera dar alguna indicación respecto a lo que tenemos que hacer o cómo organizar. En este caso, por ejemplo, estaban poniéndose de acuerdo de a dónde iban a ir, qué iban a hacer, y eso el Señor también hay que preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus planes, ¿no? Quiero mencionar algo de lo que estás diciendo. Obviamente es muy importante, sobre todo y especialmente cuando se trata de la obra de Dios. En este caso el Señor quiere hacer algo e indica a la gente lo que quiere hacer. Pero como ya decía mi esposa, también Dios lo hace en cualquier cosa. Ahorita estaba leyendo el comentario de Adriana, sí. Cómo Aaron Cole recibe el idioma español rápidamente para poder hacer este ministerio que ha tenido ya desde hace muchos años en México. Es muy impresionante. Y ese tipo de cosas las hace Dios y las hace de una manera increíble. Yo ya les he comentado ese testimonio, pero bueno, creo que viene al lugar otra vez. Fue una experiencia muy especial que tuve yo. Llegando, la primera vez que Dios nos permitió viajar en este caso a Europa, llegamos a Francia. No era el tiempo del internet, hoy es totalmente diferente, pero en ese momento no era así. Nosotros no teníamos a dónde llegar, no teníamos reservaciones de ningún tipo ni nada. Llegamos ahora sí que a explorar todo. Era tarde, eran como las 4 de la tarde, un domingo me acuerdo. Y yo para esto quiero que sepas que yo no conozco más que tenía algunas nociones del idioma francés, nada más, muy poco. No como el inglés tengo un poco más, pero el francés pues alguna noción. Entonces estoy parado ahí tratando de investigar qué hacer, porque traíamos un montón de cosas y éramos un grupo de 5 y para dónde nos teníamos que mover y de cómo salir del aeropuerto, en fin. Y en eso llega una señora conmigo, una señora ya grande, una señora ya mayor, se me queda viendo y me pregunta, oiga, disculpe joven, ¿usted sabe si de aquí salen los camiones gratuitos que lo llevan a uno al metro? Entonces volteo y me le quedo viendo y le digo, señora, disculpe, yo acabo de llegar, no sé si salen de aquí los camiones gratuitos que la llevan al metro, pero yo no sé francés. Entonces se me quedó viendo y me dijo, usted sabe francés. Y se fue toda enojada, ¿no? Pero cuando me dijo, usted sabe francés, yo me impacté porque me di cuenta que había entendido toda la conversación y que había contestado toda la conversación y que Dios había usado esa situación para decirme una cosa que yo estaba necesitando saber, que existía un transporte gratuito que me llevaba del aeropuerto, nos llevaba del aeropuerto al metro. O sea, eso era exactamente lo que yo necesitaba saber. Entonces todo fue muy sobrenatural de Dios en ese momento, y yo me di cuenta que cuando hay necesidad, si tú tienes una comunión con el Señor y el Espíritu Santo, Él te abre puertas, Él te puede declarar cosas que no son normalmente conocidas por ti, puede ir más allá de lo que puedes pensar.
Y eso es de lo que estamos hablando. O sea, para mí así fue como inició ese viaje. Y quiero decirte que nos pasaron muchísimas cosas que, bueno, ahorita no voy a platicar, pero fueron de ese tipo, o sea, cosas sobrenaturales, porque el Espíritu de Dios estaba acompañándonos, llevándonos, guiándonos, ¿no? Y así es en todo lugar y en todo tiempo, y así debe ser, o sea, debe de ser de esa manera. Ahora, esas son experiencias que conocemos cercanas, hay otras que no son tan cercanas, pero que también tienen que ver con el Espíritu Santo. Este es un joven africano, no recuerdo de qué país, que tiene una comunión cercana con el Espíritu Santo, como todos deberíamos de tenerla, no porque fuera especial, pero bueno, a él le pasó algo especial. Le dijo un día al Señor que él lo iba a llevar a las naciones, como seguramente muchos hemos recibido palabra de parte de Dios. Y lo normal, bueno, pues es que el Señor abre puertas, personas, provee, en fin, ¿no? A él un día le dijo, quiero que hagas tu maleta y te vayas al aeropuerto. Ya, se fue al aeropuerto. Y estaba en el aeropuerto, es curioso, yo no sé si tenía o no tenía pasaporte, probablemente sí. Pero lo curioso es que le dijo el Señor, bueno, y el muchacho estaba esperando, ¿verdad? Que pasara algo sobrenatural, que llegara alguien y le dijera, aquí está el boleto de avión, algo. Y entonces el Señor le dijo, métete en el baño. Bueno, pues este muchacho obediente, ¿verdad? Fue y se metió al baño y se estuvo ahí un rato en uno de los WCs, ¿no? Metido. Y entonces dice que de repente dijo el Señor, ya puedes salir. Y cuando sale del WC, estaba en una ciudad en Europa. Ya no estaba en la ciudad de África en la que había llegado al aeropuerto, sino que Dios lo había trasladado, como dice la Escritura en Hechos, de donde estaba al otro lugar. Para empezar, lo que Dios quería que hiciera ahí, o sea, Dios lo llevó directamente Él. Esto es una experiencia sobrenatural maravillosa, pero a mí en lo personal, este tipo de testimonios, y yo espero que a ti también, me retan mucho, me animan mucho, me recuerdan que yo no he sido llamado nada más como cualquier persona, sino que como hijo de Dios estoy abierto a que puedan ocurrir cualquier clase de cosas, porque yo estoy pegado y dependiendo completamente de Dios. Y es ahí donde te digo que también no se trata solamente de, ay, pues pórtate bien y sé santo porque pues es bueno, ¿no? O sea, sí es bueno, pero hay algo más alto, hay algo superior, que es toda la experiencia que podemos vivir en esta vida, ¿verdad? Con la compañía, el impulso, la relación y la cercanía con el Espíritu de Dios, a quien, por cierto, honramos y le damos lugar. Y yo quiero que ustedes sepan, los que están aquí, que nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios. Yo ya tengo no sé cuántos años predicando, la verdad no me acuerdo, porque aquí en Texcoco pues ya cumplimos 21, más los que venía yo ya de la iglesia donde yo vengo, tengo que agregarle por lo menos unos 5 o 6, no sé. Y yo siempre me pongo como nervioso, ¿no? Y a mí me encanta cuando sé que el Espíritu de Dios me da como mucha claridad, lo cual gracias a Dios es bastante frecuente, ¿verdad? En qué es lo que tengo que predicar o hablar, pero ese momento de encuentro que yo necesito tener con Dios para que Él me ponga un testimonio en mi corazón de qué y cómo tengo que hablar o hacer, es algo que no puedo explicarte, es maravilloso. Y eso es lo cotidiano, ¿no? Y en lo cotidiano Dios nos puede y nos debe de poder llevar a sanar a un enfermo, liberar a un endemoniado, dar un consejo que solamente Dios te puede haber inspirado para dar, y cosas parecidas, ¿no? Sí, o como cuando te hace conocer la situación de alguna persona que nunca te ha platicado, ¿no? Su vida, pero a través de sus dones, a través del don de ciencia, por ejemplo, te deja ver lo que está pasando esa persona y normalmente te da lo que le tienes que decir, ¿no? Para poder ayudar y bendecir y edificar a esa persona. Es un ejemplo. Pero el Señor dijo que su Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. Así es. Y es una realidad. Y a veces yo sé que, porque la gente nos ha comentado, es que yo no lo siento ya al Señor que esté conmigo. O nunca lo he sentido, también dicen algunos. O nunca lo he sentido, o siento que estoy hablando a la pared, o que no pasa nada, ¿no? Y eso habla un poquito de que falta esa cercanía, de que falta
el creerle al Señor que verdaderamente nos ama y que no nos va a dejar. Tal vez de repente de verdad no podamos sentir nada, pero el Señor dice que andamos por fe, no por los sentidos, no por vista, ¿no? Tiene que ver con la fe, pero normalmente Él, cuando nosotros lo buscamos, nos deja sentir su paz, su amor, ¿no? Incluso es que puedes experimentar hasta su abrazo, ¿no? Y Él ha derramado, dice la palabra, su amor en nosotros precisamente a través de su Espíritu Santo que nos ha dado, ¿no? Entonces, es propiamente la misma presencia de Dios manifestándose a nuestras vidas a través de la persona del Espíritu Santo. Hay una experiencia, bueno, varias, pues, pero esa área me gusta mucho cuando la veo, la observo y me impacta, que es cuando Dios toma personas sencillas, digamos, que no necesariamente tienen una carrera universitaria, una preparación, como le pasó en el libro de los Hechos a los discípulos de Jesús, ¿no? Que decían, bueno, estos son galileos, o sea, son gente muy sencilla, que no tiene ningún estudio, como dijeran algo así, ¿no? Yo soy testigo, Claudia junto conmigo, de estar en una reunión, ¿verdad?, con diferentes personas, en donde había un par de gentes o varias personas también muy sencillas de no tener una educación formal ni grandes palabras. Cuando normalmente hablábamos, pues no necesariamente era muy fluida la conversación. Y de repente, porque es así, de repente esas personas son tomadas por el Espíritu de Dios y empiezan a hablar con una libertad, con una autoridad, con una facilidad, con un denuedo es la palabra que tengo que usar, que a nosotros, además lo que decían, o sea, es decir, era como una llamada de atención, como una exhortación que el Espíritu de Dios estaba poniendo en el corazón de estas personas, y fue un impacto la primera vez que me pasó. Lo he visto varias veces, pero esa fue la primera vez que más me impactó. Yo tuve que poner mucha atención a lo que estaba diciendo, porque yo entendí, sabía que era el Espíritu de Dios hablando a través de esa persona. Y a veces pensamos que tiene que ser algo así como muy, no sé, místico, que estamos orando y de repente no. El Espíritu Santo puede en cualquier momento, cuando Él quiera y decida, si tú estás dispuesto, tomar tu vida o tomar la vida de alguien más y empezar a hablar claramente a través de esa persona, y tú sabes que es Él por lo que dice, por el fruto que produce, por la capacidad que le da a la persona de hablar. Y a veces a Él le gusta hacer esto, ¿no? Tomar a la gente más sencilla para que no haya ninguna duda de que es Él el que lo está haciendo y no la persona, ¿no? Sí, y hay un testimonio que el propio Espíritu Santo también da a cada persona de que es Él el que se está moviendo en la vida de alguien, ¿no? Que esté ya sea dando una palabra de parte de Dios o que esté, no sé, ministrando a los enfermos. Sí hay un testimonio que tenemos de que es Él el que está haciendo algo en ese momento. El Espíritu Santo también te pone a que tu corazón, por ejemplo, se vuelva más tierno, más sensible, ¿no? Si tú normalmente no eres una persona así, sino un poquito más, no sé, vamos a decir, seca o no muy expresiva, a veces lo que el Espíritu Santo hace es tocarte o poner su mano, por decirlo así, en tu corazón, y tú empiezas a sentir una necesidad de llorar, o te enterneces por cosas sencillas, o empiezas a sentir como una necesidad de ser agradecido hasta por el aire que respiras, ¿no? Ese es Dios. O sea, cuando tú sientes ese tipo de impulsos, que pueden ser desde lo más sencillo, ¿no? Que sea un padre que ve a sus hijos y está agradecido por tenerlos, por verlos simplemente, o por tener una comida que te puedes llevar a la boca, ¿verdad? O porque llegaste con bien a tu casa después de un día de trabajo, o sea, cosas sencillas, o porque estás viendo el atardecer y es un hermoso atardecer y sientes una emoción increíble en tu corazón. Todo eso es algo que provoca el Espíritu Santo. Y siempre es como, gracias porque me salvaste, gracias por la obra que hizo Jesús por mí, gracias Señor porque tengo vida, gracias por la familia. Me explico, el Espíritu Santo también te lleva a poder dar este testimonio de gratitud y de que te des cuenta de qué bendecido eres. Es algo que también hace el Espíritu Santo, y es bueno que nosotros lo aprendamos a reconocer.
Sí hay algunas cosas que hacemos obviamente nosotros de manera espontánea, pero hay muchas que es el Señor el que nos guía, porque dice la palabra que Él nos guía a toda la verdad, ¿no? ¿Y quién es primeramente la verdad? Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Hizo cosas tremendas, sacarnos de donde no habíamos, no éramos nadie, no valíamos nada, sinceramente, ¿no? Andábamos perdidos, y que nos hubiera rescatado para darnos un lugar de hijos. Y no solo eso, sino que nos hubiera facultado con su nombre, con su palabra, con su autoridad, y además añadiéndonos, ¿verdad?, dones sobrenaturales, como decía mi esposa, como el de ciencia que estaba mencionando, y otros, ¿no? Y de repente te das cuenta que somos la gente más bendecida, de veras bienaventurada, afortunada, agraciada, favorecida que puede haber en el mundo. Porque si tú te recargas en esa verdad y andas en la fe, a ti no te falta nada, nada. Puedes anhelar cosas que todavía no lleguen, puedes pedir cosas que todavía no han llegado, pero todo lo que Dios ha prometido te llega, y te llega a punto y a tiempo. Y el que da testimonio de que eso es así es el Espíritu Santo de Dios. Porque además Él nos conoce, Él sabe qué es lo que estamos pensando, sabe cómo nos sentimos en cada momento, qué es lo que estamos necesitando, y a veces ni siquiera hemos tenido que orar, y las cosas que están ahí en nuestro corazón o que son necesarias llegan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que sabe todo y que es bueno con nosotros también, él no, se adelanta o se anticipa, pues es la persona de Dios, ¿no? Y Dios nos ama, nos ve como sus hijos y quiere lo mejor para nosotros, y Él provee lo mejor para nosotros. Hay tanto que decir, hay experiencias sobrenaturales que hemos tenido a lo largo de los años, personalmente, y bueno, también otras que obviamente nos han platicado, porque lo hermoso y lo maravilloso es que los hijos de Dios, todos, ¿verdad?, cuando realmente están enamorados de Dios y lo buscan, siempre van a encontrar, ¿verdad?, cosas preciosas que Dios ha hecho, cosas hermosas que Dios hace todavía, porque las va a seguir haciendo, ¿no? Y esto es algo de, mira, yo ahorita me acuerdo, a veces usa sus ángeles, ¿no? Tengo muy claro un día que estaba yo todavía muy joven trabajando ahí en McDonald's, ¿verdad? El gerente, no sé, yo que estaba endemoniado, me había dicho, no, tú no tienes nada que hacer aquí, vete para allá, y bueno, me sacó a una zona más, como del público, no de la cocina donde tenía que estar trabajando, que porque no era mi horario, no sé, me acuerdo qué tanto. El caso es que yo me quedé afuera, pero fue muy insistente este hombre en que yo no me acercara, que yo no hablara con mis compañeros, o sea, algo no estaba bien en su espíritu de esa persona. Yo me sentía realmente como triste por lo que estaba pasando, porque decía, bueno, yo no le he hecho nada a este señor, y yo lo único que quiero es aprender, porque era lo que yo quería aprender a armar una máquina, o sea, avanzar en lo que estaba yo haciendo ahí. Y en eso yo sintiéndome así como te digo, sentí que venía alguien atrás de mí, y había un compañero por ahí que normalmente andaba haciendo alguna limpieza en la zona donde estaba yo. Y se acercó por acá atrás y me dijo algo que yo no entendí. Unas palabras, pues así como que no me eran muy claras, tan así que yo lo que hice fue voltear para preguntarle qué me estaba diciendo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, le hice así, y cuando volteé no había nadie. Primero me sentí así como que, uy, ¿qué es esto, no? Pero entonces empecé a sentir como me invadía desde arriba de la cabeza, por todo mi ser, una paz, como si me hubieran abrazado así con un amor profundo. Y yo entendí que era Dios. Ya no sé si fue directamente el Señor o mandó un ángel, ¿verdad? Pero yo sentí como me envolvía el amor de Dios. Y entonces ahora sí que esa palabra se convirtió en una realidad, que cambió mi lamento en baile. Me puse tan contento, me llené tanto de gozo y de alegría. Yo creo que el gerente que me estaba ahí, quién sabe qué tanto haciendo, se ha de haber quedado de a 6, porque yo estaba radiante de paz y de gozo y de alegría, y esa no se me acabó, o sea, me duró todo el día y me duró varios días. O sea, fue una ministración momentánea, porque no es que estuviera horas, no fue que estuviera metido en oración, era un momento así que tocó
esa voz que habló a mi espíritu, que algo me comunicó Dios a través de el Espíritu de Dios, y yo empecé a sentir esta paz, este gozo, esta alegría que yo no te la puedo describir, pero sí te puedo decir que me duró mucho tiempo. Y cada vez que me pasaba una cosa así complicada, me acordaba, no tenía yo que volver a escuchar eso, sino acordaba de que Dios estaba conmigo y de que no había razón para que nadie se quisiera levantar en mi contra por nada, y mucho menos, ¿verdad?, en esas condiciones que no tenían nada que ver. Y empecé a entender eso. Cuando tú empiezas a entender eso, primero, no te sientes solo nunca, jamás, 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 jamás. Segundo, no tienes miedo de nada ni de nadie, porque sabes que Dios está contigo. Te comprometes a tener una vida correcta, porque tú lo que quieres es que Dios te respalde. Y obviamente, ¿con qué cara le dices respáldame si estás haciendo mal las cosas? O sea, también sé honesto, ¿no? Es parte de lo que estamos diciendo, de tener una relación con el Espíritu Santo implica un compromiso para mejorar tu vida personal y que sientas, y que Él se sienta cómodo contigo. Entonces esa parte sí la estaba yo cubriendo. Entonces, ya cuando pasa eso que te digo, dices, wow, yo no estoy solo, ni vengo solo, ni ando solo. Dios manda ángeles, o Él mismo se presenta, o Él me defiende y me guarda. Te voy a decir una cosa, por razones que yo desconozco, había varias personas en ese trabajo, gerentes en particular, que yo no les caía bien. Yo no sé de veras si estaban endemoniados, no tengo idea porque yo no les hice nada. Y yo decía, Dios, pues dame gracia con ellos. Yo me comportaba como dice la palabra, fíjate bien, todo eso tiene que ver con el Señor. Si me hacían algo, yo ponía la otra mejilla. Si me pedían algo, aunque no fuera de buena manera, yo con todo gusto les servía como si fueran los más importantes. Y no estaba de lambiscón, porque yo con el genio y carácter que tengo te aseguro que eso no estaba conmigo. Era simplemente decir, no me van a vencer. Dice la Biblia que vence al mal con el bien. Y yo dije, no me van a vencer. Yo me voy a poner a actuar la palabra con el respaldo del Espíritu Santo. Bueno, pasaron diferentes cosas. Hubo quienes de ellos se volvieron amigos míos, completamente. Y hubo otros que de plano, como no cambiaban, pues el Señor se los llevó. Y no que se hubieran muerto, ¿no? Sino que se cambiaron de trabajo. Ya no estaban ahí. Y dejaron de ser un obstáculo para que yo creciera. Son testimonios que tengo. Bueno, tengo muchos, pero estos son algunos. Así es. Entonces, es muy importante ser sensibles y tener esta relación con el Espíritu de Dios. Dice el Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Wow. Sí. Aquí vemos cómo el mismo Señor nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero también podemos pedirle, y Él lo hace, que Él nos vaya guiando. ¿Para qué? Para que nuestro camino sea pues más fácil, que podamos alcanzar eso que el Señor nos va poniendo sin estar tropezando o equivocándonos o desviándonos, porque podemos pedirle que Él nos guíe por el camino correcto, para no estar ni siquiera perdiendo tampoco el tiempo, ¿no? Y bueno, yo también te quiero decir que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a ocupar, a entender el lugar y la posición que Él nos ha dado. Aquí no hay de que no, pues es que yo creo que es orgullo, si yo pienso, si yo no. El Señor nos da un lugar. Tú te imaginas, Jesús siendo quien era, tenía que saber quién era y a qué había venido para que pudiera cumplir todo lo que había sido encomendado. Y aquí no había de que, ay, es que se cree el Hijo de Dios. Eso es lo que pensaban los fariseos. Está loco, ¿no? ¿O qué le pasa? ¿Por qué cree que puede hacer eso? Ajá. El que no tiene una relación con el Espíritu Santo puede pensar o imaginar, si tú estás en la posición que Dios te da, que puedes ser altanero, orgulloso, no sé qué tanto. Pero tú que tienes una encomienda de parte de Dios, tienes que estar ocupando el lugar que Dios te dio, el que sea. ¿Por qué? Porque de esa manera das testimonio de Dios. Y no dejas de hacerlo. Otra cosa que hace mucho el Espíritu Santo es que te indica que le hables a alguien o que te acerques con alguien, ¿no?
Yo tengo también testimonios muchos de esos, pero es muy impactante cuando el Señor te habla de alguien que no conoces porque vas en un transporte público, por ejemplo, y te dice, a mí por ejemplo me acuerdo mucho de un caso, iba yo en un camión y me acuerdo qué camión era y estaba lleno de gente, como siempre está, ¿no? Y en eso estoy ahí yo parado y me dice el Señor de una mujer que estaba ahí sentada, dile que no se le ocurra tener temor del hijo que está por nacer. Yo tengo cuidado de él, no viene enfermo, no viene mal, no tiene por qué pensar que tiene que abortar. Dile que yo la amo y que yo la sustento. ¿Tú te imaginas el impacto? Yo creo que sí sabes, ¿no? Que causa que de repente estás en una situación así y tener que acercarte con alguien a decirle todas estas cosas. Es complejo cuando nunca lo has vivido, pero es maravilloso cuando te atreves, le crees a Dios, te atreves y dejas que Dios hable, ¿verdad? Hable a tu vida y que hable a través de ti. Eso es algo que yo creo que es súper fundamental. Y efectivamente, o sea, fue una batalla que tuve, no me dio tiempo de decirle todo lo que yo había, ¿verdad? Dicho, lo que Dios me había dicho, pero sí alcancé a decirle lo suficiente. Nada más me acuerdo que abrió unos ojos, porque te voy a decir una cosa, ni siquiera me acuerdo si se veía que estaba embarazada, no me acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo le dije todo eso, me abrió unos ojos donde yo supe que era exactamente Dios diciéndome exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Y bueno, pues yo que me animé, ¿verdad? Al final de cuentas, hay un poquito con dificultad y lo logré hacer. Ella recibió un mensaje importantísimo para su vida y seguramente para la vida de ese bebé, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, bueno, dice también aquí la palabra del Señor, que Él es el que nos da esa dirección, pero también nos da victorias, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Dice Zacarías 4:6, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Entonces hemos hablado de que el Señor nos dirige, que Él nos fortalece, que Él nos abraza, pero también el Señor obra de manera sobrenatural y nos ayuda a vencer en situaciones que tenemos luchas y batallas y Él está con nosotros. Bueno, yo de eso que está diciendo mi esposa, creo que uno de los testimonios más próximos que tenemos nosotros como pastores es esta batalla que yo creo que muchos en diferentes ámbitos y formas hemos librado este tiempo, pero algo que nos ha llamado mucho la atención a mi esposa y a mí es la protección sobrenatural de Dios para nuestra vida personal, física, tanto de ella como mía, en este tiempo de pandemia. Porque, por ejemplo, ¿no? Ha habido a lo largo de los meses, ha habido ocasiones, tanto ella como yo, que nos sentíamos verdaderamente mal físicamente en algunos momentos. No te puedo decir que enfermos de qué, pero verdaderamente así que decíamos, es que yo ya estoy que siento que voy a caer en cama, ¿no? Uh-huh. En varias ocasiones, a lo largo de estos como año y medio ya. Y entonces ver o sentir, ¿verdad? Ya sea que ella oraba o yo oraba o orábamos juntos, ¿verdad? Pero sentirla el toque de Dios, así sobrenatural, donde cualquier molestia que ya era evidente y notoria que tuviera ella o que tuviera yo, era quitada automáticamente, eliminada, así como si hubiera venido un rayo, ¿verdad? Del cielo y tocado su cuerpo, tocado el mío, y quitado cualquier cosa que hubiera parecido enfermedad y sentirnos fortalecidos y renovados, porque no nada más era que se nos quitara la molestia, sino que venía esta fortaleza de decir, wow, me siento mejor que antes de todo esto, o sea, es decir, una fortaleza sobrenatural de Dios que ha venido una vez tras vez, o sea, eso se lo quiero decir como testimonio a todos ustedes, vez tras vez. Yo no te puedo decir si sí o si no estuvimos expuestos en esos tiempos que te estoy hablando, ¿verdad? A gente que estuviera enferma, que nos hubiera podido contagiar, no lo sé.
Lo que sí te puedo decir es que la presión tan fuerte, la intensidad, el saber que tenemos la carga de responsabilidad de la iglesia como tal, eso es algo que Dios nos ha sostenido. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace cuando tú confías en Él. Ese poderte recargar completamente en alguien tan poderoso y tan valioso como Él, honrándolo como lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Porque estoy dando testimonio de Él, de lo que Él es y de lo que Él hace. Honrándolo, yo lo honro al Señor, honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, honro a Dios, honro a Jesús, por todo lo que Él ha sido y es con nosotros, en nosotros y aún a través de nosotros. Sabemos que de manera natural nosotros no estamos no estábamos al principio menos, ¿verdad? Facultados para hacer una cantidad de cosas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo y aún todavía seguimos aprendiendo cosas, pero así, sobrenaturalmente, ¿verdad? Pidiéndole siempre sabiduría, entregándole siempre todo, porque yo quiero que tú sepas algo, y aquí está mi esposa y algunos de ustedes me han oído y lo van a ver ahí ahorita. A veces yo le he dicho, Señor, de cierta regularidad, no a veces, cierta regularidad lo hago, ¿no? Digo, Señor, yo no quiero estorbarte. Yo tengo clarísimo que la iglesia no es mía, la gente no es mía, las almas yo no las compré, las compraste tú con tu sangre. Si estamos aquí, tanto mi esposa como yo, es porque tú nos trajiste. Por favor, facúltanos, susténtanos, capacítanos, ¿no? Corrígenos. No quiero estorbar, quiero colaborar, quiero servir, quiero ayudar, ¿no? Y sentir cómo Dios toma esa oración, porque la toma, y te dice, bueno, pues dice la palabra que Él se perfecciona en nuestras debilidades, ¿no? Entonces, venir el Señor a tomar esas escrituras, esas palabras, esas declaraciones y hacer que se conviertan en bendición, es algo que hace el Espíritu Santo. Sí, de hecho, un personaje que tuvo una relación muy fuerte con el Espíritu Santo y que la cuidó muchísimo, podemos ver en la palabra, fue Pablo. Y la vida de Pablo a mí me impacta muchísimo por todo lo que él tuvo que pasar y de la manera en cómo el Señor lo tocó, ¿no? Porque él sí era un hombre que tenía celo por Dios, ¿no? Como él sabía, como él conocía las cosas, él, conforme lo que él pensaba que era correcto, él era muy celoso de eso, hasta que el Señor se manifiesta sobrenaturalmente y poderosamente a su vida y entonces él vuelve su corazón a Dios de una manera no religiosa, sino libre, pero podemos ver cómo esa misma pasión, ese mismo celo que él tenía cuando no lo conocía, lo siguió conservando, pero ahora ya era un amor, una relación de amor ya con el Espíritu Santo en él. Y el Señor lo fue guiando, ¿no? Ahora ve para acá, ahora pásate para acá y vas a ir a hablar con fulanito o vas a tener que presentarte a testificar por allá. Y vemos cómo él da testimonio en diferentes momentos de cómo el Señor lo fue llevando, pero también cómo a pesar de que iba, y él lo sabía por el mismo Espíritu Santo, que iba a enfrentar situaciones muy complicadas, pero en ningún momento vemos en la palabra que él esté expresando enojo o que esté expresando desaliento. Al contrario, ¿no? Decía, vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? Entonces era un entendimiento, ¿no? El Señor le mostró tantas cosas porque él estuvo con ese corazón dispuesto, porque él fue pues escogido por el Señor para esto. De tal manera que aunque él no presenció muchas cosas, porque él no estuvo como el resto de los apóstoles caminando con el Señor Jesús aquí en la tierra, podemos ver todo lo que él escribió y dices, wow, definitivamente el Señor le mostró y le reveló muchas cosas que no había manera que él supiera, sino es porque el Espíritu Santo se las dejó saber. Entonces, pero algo que vemos y que es impresionante es que no hubo nada, ni problemas, ni oposiciones que lo hicieran desanimarse. Al contrario, él perseveraba en esa relación y en esa comunión con el Señor, y el Señor lo respaldaba con señales y lo respaldaba
de una manera impresionante donde quiera que él iba, ¿no? Y aun cuando ciertamente él tuvo batallas y luchas y tuvo mucha oposición, de todas maneras podemos ver, tanto en el libro de los Hechos como en lo que él escribe después, cómo el Señor lo fue respaldando y cómo estaba con él. De hecho, aquí en Hechos 20 dice, les voy a leer del versículo 22, dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces el Señor le fue mostrando qué es lo que él iba a pasar y qué es lo que iba a venir, pero de alguna manera también le dio esa fortaleza que solo puede venir de parte de Dios, y que él pudo permanecer con la mirada puesta en lo eterno y saber que aunque las cosas aquí en lo natural fueran difíciles, realmente el Señor no lo iba a dejar, ¿no? Y dice aquí, pero de ninguna cosa hago caso. Él no se dejó afectar por todo lo que el mismo Señor le mostró que iba a pasar, y dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Amén. Entonces, ¿quién más sino el Espíritu Santo podía producir que Pablo estuviera con esa paz y aún con ese gozo, ¿no? Esos personajes son nuestra inspiración. Esos personajes son nuestro ánimo, nuestro ejemplo. Y bueno, nos toca lo que a nosotros nos toque, ¿verdad? En su momento a ir enfrentando y haciendo. Y bueno, ya ahorita me gustaría como que hacer esta parte un poquito de taller contigo, porque como tú sabes, estamos en un tiempo muy importante en México y en el mundo. Precisamente hay una batalla tremenda por las almas, una batalla tremenda por la libertad, por la prosperidad, por la sanidad, por la vida, por la familia. Todo eso está ahí. En México simplemente estamos ahorita en un momento muy importante hacia adelante, ¿verdad? La próxima semana prácticamente ya estamos con las elecciones en frente de nosotros. Y claro que nos es importante que el Espíritu de Dios, primero a la iglesia la guíe, y segundo, que la gente que no conoce a Dios pueda tener la libertad y la claridad, ¿verdad?, de escoger lo que conviene, no lo que no conviene. Y para eso tú y yo tenemos el nombre de Jesús, la persona del Espíritu Santo que nos acompaña, ¿verdad?, que nos inspira y que nos guía, para no estar pidiendo lo que a nosotros nos parece, sino que es el que nos guía. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? A toda la verdad, como te dije. Entonces, mientras tú y yo podemos confundirnos por esto y por aquello, Dios no está confundido. Tenemos una claridad de parte de Dios, que Él es el que la pone, y a veces no está en la mente, está en el espíritu simplemente, ¿no? Es decir, tú puedes tener una confusión en tu mente, pero tu espíritu, si estás con el Señor, seguro vas a poder tomar decisiones y hacer cosas dirigido, movido por el Espíritu Santo. No tengas miedo, pero tampoco te quedes con los brazos cruzados. Y eso es lo que te quiero decir. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo de Dios que primero, como te digo, dirija a su iglesia, lo que conviene, ¿no? En estos momentos principalmente quiero que sepas que habrá inclusive dentro de partidos que no están correctos, ciertas personas que tienen temor de Dios. Dios quiera que así suceda y estamos orando. Esas personas que tienen temor de Dios sean las que queden en los diferentes lugares de autoridad. Pero lo que sí tenemos como consigna, como hijos de Dios, es impedir, retener, ¿verdad?, que gente que no tiene nada que ver con los planes de Dios ocupe lugares importantes, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo juntos que tú nos regalas. Gracias por cada persona que está aquí.
Por un lado, sí estamos preocupados y ocupados, Señor, por las elecciones y por no nada más en México, sino todo lo que está pasando a nivel internacional con todas estas agendas ajenas a ti. Ni siquiera quiero ser específico ahorita, sino tú las conoces, tú sabes quiénes son los que la promueven, en dónde se están generando, quién las está engendrando, por qué las están promoviendo, de dónde están saliendo, Señor. Pero lo que sí sabemos, Padre Celestial, es que tú tienes un amor profundo para traer salvación y libertad a todo cautivo, a todo que está atado, a toda aquella persona que está atrapada, ¿verdad? Por el pecado, por la ignorancia, por cosas completamente ajenas a tu voluntad. Señor, nos ponemos de acuerdo los que estamos aquí ahorita. Primero, para pedirte que en lo personal nos ayudes a ser sabios, prudentes, entendidos, para no tener acuerdos, relaciones o predilecciones con personas o con ideologías contrarias a tu voluntad. No conocemos todas las cosas, ni sabemos todas las cosas, pero tú sí. Y tú nos enseñas todas las cosas y nos guías a toda la verdad y nos instruyes. Primeramente a nosotros te pido que lo hagas en nuestro corazón. Ayúdanos a separar nuestras ideas, nuestros pensamientos, aún nuestros sentimientos, Señor, de todo esto, y que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que tú tienes un plan perfecto para México. México está en tu corazón. México, Señor Jesús, Espíritu Santo, tú lo has señalado desde antes de la fundación del mundo a todos los habitantes para el tiempo que estamos viviendo, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, vamos, ayúdame tú también. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que intervengas a favor de México, que cumplas tu palabra, porque dice, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que si tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, ¿verdad?, se humilla y se arrepiente y se convierte y se vuelve a ti, tú desciendes desde lo alto, escuchas la oración y sanas nuestra tierra. Señor, México necesita tu sanidad y sobre todo tu dirección para que cumpla el propósito para el cual creaste esta nación. Señor, más allá de cualquier pecado cometido, de cualquier palabra hablada, de cualquier persona confundida o movida por espíritus inmundos que esté haciendo o pensando cosas ajenas a tu voluntad, rompemos los yugos, vamos, ayúdeme, rompemos las cadenas, rompemos las ataduras, las ligaduras de impiedad, toda enviación, toda palabra, toda declaración, todo pacto, todo saumerio, todo lo que se hace en lo natural o en lo espiritual para tratar de controlar o manipular las almas, las decisiones de las personas, en lo político, en lo social, en lo económico, en todas las áreas, en lo espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, venimos en tu nombre representándote, Señor Jesucristo, para desbaratar y destruir y arruinar y cancelar toda obra maligna y perversa de las tinieblas que se cierne en México, pero en las naciones de la tierra, Señor. Espíritu de Dios, y con esta oración que estamos haciendo, estamos también pidiéndote para cada una de las personas que están aquí ahorita o que se van a unir en esta reunión más tarde, viéndola en línea. Te pido, Dios, que nos llenes con tu Espíritu. Espíritu Santo, nuestro corazón y deseo es que tengamos esta cercanía y esta relación contigo. Que no nos alejemos de tu palabra ni de tu verdad, sino que andemos en tus caminos, pero sobre todo que te conozcamos. Señor, nuestro corazón y deseo es que tú permanezcas, que hagas una habitación en mí, en nosotros. Vamos, dile tú en lo personal, yo quiero, Espíritu Santo, que tú hagas una habitación en mí. No que vengas de repente un rato y me sienta muy bien porque estás conmigo un rato, no. Quiero que estés permanentemente en mí, conmigo. Lléname, Espíritu Santo. Que pueda yo identificar tu voz y dejarme llevar y conducir por ti en todo momento, aun cuando yo necesito ser corregido, Señor, porque yo también necesito que tú me corrijas, obviamente, que todo lo que tengas que hacer en mí, lo hagas, que todo lo que tú me llamaste a hacer, desde que me salvaste para que estuviera yo en esta tierra y en este tiempo, yo lo pueda cumplir. Cada rato oramos mi esposa y yo, y te pido que tú lo hagas igual, Señor, que yo no vea la muerte hasta que no vea tu propósito cumplido en mi vida. Yo no me quiero ir antes de que pueda cumplir todo el propósito para el cual tú me llamaste. Espíritu Santo, te pido que así sea.
Fortaléceme, susténtame a mí y a mi familia, a mi casa, pero también a mi congregación, a mi iglesia, pero también a la región donde vivo, a la zona donde estoy. Y desde aquí bendigo, Señor, primero al Estado de México, que es donde estamos, pero a cada estado de la República Mexicana, empezando por la Ciudad de México. Señor, en el nombre de Jesús, necesitamos que tú te sientes en el trono, en el centro de esta tierra, porque tú eres el Señor de México, dicho por tus hijos que somos tu pueblo, que estamos para honrarte y servirte, Señor. Nada, ni nadie más. Ninguna persona puede proclamarse el Señor de esta tierra, sino solo tú, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Así es, Señor, y te pedimos, Señor, en esta hora, que tú llenes a cada persona, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor. Espíritu Santo, llénala este día, Señor, con una llenura fresca, con una llenura nueva, Señor, que tu unción esté sobre cada uno, Señor. Señor, manifiéstate a cada uno de tus hijos, Señor. Que tu fuego queme, Señor, a cada persona, que todo lo que está estorbando, que todo lo que está impidiendo, Señor, por favor, sea quemado por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Purifícanos, Señor, santifícanos para que puedas sentirte cómodo, Señor, en medio de nosotros, Señor, que seamos templos dignos, templos vivos, dignos, santos, Señor, para que te sientas cómodo, Señor, habitando en cada uno de nosotros, Señor. Anhelamos la plenitud de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno. Señor, haz tu obra en cada uno de tus hijos. Tú los conoces, tú nos conoces. Sabes qué es lo que estamos necesitando en esta hora, Señor, pero queremos pedirte que tú avives el corazón, Señor, de cada uno, que donde hay desilusión, que donde hay desesperanza o incredulidad, Señor, tú avives, Señor, sus corazones, Señor, y renueves su fe, Señor, que la relación que ha estado, Señor, distante contigo sea renovada, Señor, favor, que haya ese acercamiento, Señor, ese perdón que puedan experimentar los que se han alejado porque han hecho alguna cosa que no está bien, Señor. Te pedimos, Señor, convence y redarguye de pecado, pero atrae hacia ti a todos ellos, Señor, con lazos de amor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, amado Rey, y que puedan empezar a escuchar tu voz, Señor, que puedan experimentar esa realidad de tu presencia llenando, sanando, avivando, pero también dirigiendo sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, yo sé que estás presente porque yo siento tu presencia. Yo no sé si tú la estás percibiendo, pero la presencia de Dios está aquí contigo y conmigo. Y yo no me quiero salir, ni quiero que se vaya, quiero que se quede, que permanezca conmigo. Quédate conmigo, quédate así de tú, quédate conmigo, Señor. Que tu paz, que tu presencia, que tu gloria se manifieste, Señor. No nada más aquí ahorita, sino a partir de ahorita y en adelante. Que no falte tu gloria, tu favor, tu voz a mi oído, Señor. Tu dirección en cada decisión que tengo que tomar. En la administración de mis cosas, de mi tiempo, de mis recursos. Señor, que no haya nada en mi corazón que estorbe mi relación contigo, sino al contrario, Señor. Que cada persona con la que me acerco, dame gracia y sabiduría para tratarla, para hablar las cosas que son de ti, de tu parte. Señor, en tu nombre yo bendigo a México. Yo bendigo cada pueblo, cada municipio, Señor. Yo sé que hay lugares donde la gente hace fechorías, maldad, pero aún yo te pido que extiendas tu mano de misericordia, alcances a esas personas, quebrantes sus cadenas, sus yugos, sus ataduras, rompas todo compromiso y lazo que han hecho con la maldad. Redargúyelos y convéncelos de pecado y acércalos a ti. Señor, pero sin embargo, y a pesar de que estoy orando, no permito, no admito, no recibo que esta gente prospere con todo lo malo que hace. Ninguna persona dedicada a hacer algo incorrecto, de cualquier tamaño o dimensión, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, Señor, no
prosperan. Nosotros estorbamos. Vamos, hazlo conmigo. Yo estorbo la maldad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en el municipio donde vivo, en la ciudad, en el pueblo, en la colonia, en el estado donde estoy, en toda la nación de México. Yo estorbo cualquier cosa que no provenga de ti, Señor Jesucristo, cualquier cosa que no provenga del cielo, de tu presencia y de tu trono, cualquier maldad, cualquier cosa hecha contra la voluntad de Dios, en las escuelas, en los niños, en los hogares, en las familias, en los trabajos, en los lugares abiertos, en los lugares cerrados, en los lugares donde hay pobreza, donde hay riqueza, donde quiera que hay almas y donde quiera que no las hay en el territorio mexicano, pero que son totalmente comprado esta tierra para los hijos de Dios. Señor, danos por herencia nuestra nación, pídesela. A cada persona que somos tus hijos te pedimos que nos des por herencia nuestra nación y te pedimos por herencia las naciones de la tierra, como dice tu palabra, Señor. Yo reclamo 7 veces cualquier cosa que me haya sido robada de cualquier tipo y declaro paz, shalom, en el nombre de Jesús. Señor, queremos pedirte por toda esta campaña de vacunación que está habiendo. Te pido que tú protejas la integridad física, moral y espiritual de cada persona que se está vacunando o se esté vacunando. Señor, ayúdanos a todos los que estamos pasando por este proceso, los que decidieron vacunarse, protégelos y guárdalos, Señor. Y a todos, Señor. Yo reprendo cualquier acechanza, cualquier maldad, cualquier enviación, cualquier palabra, cualquier declaración que sea contraria a tu voluntad. Y yo bendigo y protejo primeramente a tus hijos, siervos, pueblo, pero a toda la gente de este país, porque estamos bajo tu promesa de bendición para un plan que tú tienes para mi país, Señor, para mi nación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. ¿Cómo te sientes? Es Dios. Esa paz que sientes, ese amor que sientes, esa sensación de decir estoy protegiendo lo que es importante, es el Espíritu Santo. Te digo para que aprendas, ¿no? Y Él es el que nos lleva y nos guía para hacer estas cosas. Así que bueno, pues ha sido un tiempo muy bonito, especial. Gracias por estar con nosotros. Yo agradezco al Señor porque te quedaste hasta el final a orar. Y bueno, pues ha sido un gusto y un placer contar con su presencia. Llévense esta paz, háganla que permanezca en su casa, en su vida, en su familia y cultívenla, que no se vaya. Si ves que se apaga, que se detiene, detente. Dile, no, Señor, quédate, perdona, si algo te hicimos, no te vayas, no te ofendas, quédate. Aprende a valorar y a atesorar y a preservar la presencia del Espíritu Santo. Los bendecimos, les amamos, con el favor de Dios nos vemos el domingo, ¿verdad? No pierdan la reunión, asistan a la congregación, estamos llevando las medidas necesarias, pero sobre todo, como les digo todo el tiempo, ya se trata de un asunto de fe, ¿no? Entonces también fortalécete en Dios y da pasos de fe y bueno, pues con el favor del Señor nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga, buenas noches. Buenas noches.